Vamos a entrar al capítulo 42 de Génesis. Vamos a estar cubriendo todo el capítulo 42 en esta tarde. Así que abran sus Biblias ahí, capítulo 42. El título de este mensaje es En busca de alimentos para no perecer. En busca de alimentos para no perecer. Es el título del mensaje de esta tarde. Y no son los tiempos de abundancia los que nos llevan a buscar alimentos. Son los tiempos de escasez los que nos conducen a buscar cómo sobrevivir. ¿Amén? No son los tiempos de abundancia. Cuando estamos en abundancia, nadie está buscando alimentos. Es siempre la escasez, la escasez la que nos lleva entonces ¿a qué? A buscar cómo sobrevivir. Y yo recuerdo cuando estaba en Perú, en la década de los 80, 90, es la década que estaba allá todavía, ocurría algo muy esporádico ahí en nuestros países latinoamericanos. Es que cada gobierno que está saliendo y el gobierno que está entrando, el gobierno que sale siempre está dejando al gobierno que entra casi en bancarrota, lo deja sin fondos. Y entonces el gobierno nuevo, cuando entra a tomar el cargo, tiene que hacer ciertos ajustes. Y esos ajustes impactan la economía del país. Y es ahí cuando las personas empiezan desesperadamente, cuando va a entrar un gobierno nuevo, yo recuerdo, empezaban a buscar desesperadamente víveres, alimento, leche, arroz, todas las despensas trataban de llenarlas en sus casas porque no sabían qué es lo que iba a pasar con el próximo gobierno. Si los precios iban a subir, si los alimentos iban a dejar de venderse por un tiempo. Entonces la gente empezaba a desesperarse y empezaban a comprar y empezar a guardar. Pues de la misma manera, ¿verdad? En el capítulo 41 miramos cómo Dios le revela a Faraón a través de José tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Y es ahora aquí, en este capítulo 42, es cuando vamos a mirar los tiempos de los 7 años de escasez. Pero gracias a la buena administración de José, es que Egipto pudo sobrevivir porque estaba preparado para enfrentar esta crisis. ¿Pero por qué? Porque José era un hombre, dice la Biblia, prudente y sabio, ¿verdad? Eso es lo que decía el capítulo 41. Entonces, vamos rápidamente al capítulo 41 a tomar unos 3 versículos para conectar este pasaje. Ahí en el versículo 54 del capítulo 41, dice ahí que comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo ¿qué? Dice, hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. El versículo 56 dice que José abrió todos los graneros y dice que vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y ahí en el versículo 57 dice que de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Se imagina la situación en la que está en este momento Egipto? Dice que en toda la tierra había crecido el hambre. Y tenemos que entender que la tierra en aquel tiempo, pues, no tenía la misma población que hoy día tiene. La tierra era mucho más pequeña, no en el sentido de pequeña en su esfera, sino que siempre me dio lo mismo. Pequeña en el sentido de que había menos gente que la que hay hoy en día. Entonces, dice ahí la Escritura que por toda la tierra, se refiere a toda la población del mundo, había crecido el hambre. Sin embargo, ¿verdad? José no regaló los alimentos, no los regaló. Dice claramente que vendió el alimento. ¿Luego de qué? De trabajar 7 años duramente. Ahí recorrió toda la tierra de Egipto, dice en el versículo 46,
colectando abundancia de la tierra. Así que finalmente José decide vender todo lo que había acumulado, todo lo que Dios había proveído para Egipto. Entonces, no solo en Egipto hubo hambre entonces, sino en todas las regiones alrededor de Egipto. Y esto incluía también la tierra de ¿quién? La tierra de Canaán. La tierra de José, la tierra de Abraham, la tierra de Jacob. Esa tierra donde José había nacido. Ellos también tuvieron que sentir el impacto del hambre que había por toda la tierra. Así que entre toda la gente que iba viniendo a Egipto, también iba a venir la familia de Jacob. Así que vamos a ver ahí en el primer punto de esta tarde, en el capítulo 42, cómo los hijos de Israel descienden a Egipto. Acompáñenme ahí en la lectura y vamos a mirar cómo en este descender a Egipto, los hermanos de José finalmente van a encontrarse con José. Lea ahí conmigo los primeros versículos. Dice ahí: viendo Jacob que en Egipto habían alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque dice que había hambre en la tierra de Canaán. Vamos a orar una vez más para poner esto en sus manos, en las manos del Señor. Padre, una vez más, te pedimos, Señor, que tú tomes el control completo de este estudio y que, Señor, sea tu Espíritu Santo el que guíe, el que abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos en esta noche. Y, Señor, que podamos disfrutar, podamos aprender de este mensaje, Señor, y todo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Jacob era un hombre próspero, ¿verdad? Todos hemos entendido que Dios bendijo grandemente a Jacob desde el momento que fue con su tío Labán y fue bendecido materialmente. Cuando él regresa con mucha bendición material. Leímos ahí un pasaje que venía con camellos, venía con vacas, con borregos. Materialmente fue muy bendecido. Sin embargo, el hambre y la sequía afectan a todos por igual. Entonces, la familia de Jacob tenía mucho ganado, mucha bendición material, pero no tenían cómo alimentarlos. Así que contaban con riquezas, posesiones, pero el problema era que no tenían cómo comprar alimentos para sostener todo ese ganado y a la vez también a su familia. Entonces Jacob hace una pregunta a sus hijos. Dice ahí, en una versión más moderna, dice: ¿qué hacen allí mirándose los unos a los otros? ¿Qué hacen ahí mirándose los unos a los otros? Dice ahí: he aquí, yo he oído, dice Jacob, que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y era verdaderamente difícil creer que podía haber comida en algún otro lugar, porque todo demuestra que estaban pasando por una situación caótica. No había comida por ninguna parte. Sin embargo, él, aunque era difícil de poder creer que en ese país de Egipto hubiera alimentos para sobrevivir, él dijo: he oído que ahí hay trigo. He oído, dijo. Pero ¿cómo puede uno creer? ¿Cómo puede uno creer tal cosa? La manera en que se cree es actuando sobre lo que se oye. La manera en que creemos es actuando sobre lo que oímos. Mire, él escuchó primeramente que había trigo en Egipto. Él no miró el trigo, no estaba viendo el trigo. Sin embargo, escuchó que había trigo. Y luego de haber escuchado, ¿qué fue lo que hizo? Dice que creyó en lo que había escuchado. Y cuando creemos en algo, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que hemos creído, aplicarle fe a lo que hemos creído, para entonces poder finalmente actuar. No podemos actuar si primeramente no hemos creído en lo que hemos escuchado. Así que
cuando escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan 6:35, no tiene que ir ahí, lo voy a leer. Jesús dijo esto: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice que todo aquel que a mí viene nunca tendrá hambre. Y muchas de las veces nosotros como iglesia tenemos esa misma actitud. Miramos que hay hambre espiritual en las personas. Miramos que hay personas en el mundo que están pasando por hambre espiritual. Mas sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Nos miramos unos a otros y no hacemos nada. Estamos mirando el hambre que hay en tanta gente afuera y no estamos haciendo nada. No estamos conduciendo a las personas al alimento de vida que es Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Conducir a las personas, llevarlas a ese alimento de vida eterna que es Cristo Jesús. Ahora, quizás tenemos que tener esa misma actitud de Jacob, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Jacob? Dijo él, llevar a las personas, tenemos que llevarlas, pero ¿cuál fue la actitud de él? Dice que cuando él creyó, dijo, id allá. Y ese es el punto de esta tarde, que cuando hemos creído, tenemos que entonces conectar, llevar a las personas a Cristo, porque solamente en Él hay vida y hay esperanza. Ahora, el trigo era el alimento universal que se utilizaba casi para todo tipo de comida. ¿Por qué? Porque se podía secar, se podía almacenar mucho más tiempo que cualquier verdura, que cualquier carne, que cualquier otra cosa. Así que era lo más esencial, lo más básico para poder sobrevivir. En nuestros países latinoamericanos, ahí en América del Sur, la cultura de los incas, ellos hacían lo mismo con la papa. Ellos procesaban la papa, la hidrataban, la ponían como piedra y de esa manera la podían guardar por muchísimo tiempo, en momentos de escasez o en momentos que no había lluvia. Entonces, no sé de qué manera, como dijo el pastor Tony la semana pasada, ellos procesaban el trigo, porque fueron 7 años en los que estuvo guardado eso, pero quizás fue un método similar al que usaban los incas también. Procesaban, lo hidrataban y de esa manera lo podían entonces usar más adelante. Ahora, vaya ahí al versículo 6, dice ahí que José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Versículo 8 dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ahora, los hermanos de Jacob fueron a Egipto, ¿verdad? Fueron a Egipto con la intención de comprar grano, trigo, para poder sobrevivir. Ellos no sospechaban bajo ninguna circunstancia de que se podrían cruzar con su hermano José. Sin embargo, dice que la escritura que no lo conocieron. ¿Por qué? Porque ya no era aquel jovencito, ¿verdad? Aquel jovencito que ellos habían maltratado, aquel jovencito que habían ultrajado, que habían tratado de matarlo. Dice ahí el Génesis que tenía 18 años cuando esto ocurrió. Entonces, él ya ahora era todo un hombre y era gobernador de Egipto y estaba en control de todo. Después de Faraón, José era el segundo de todo Egipto. No podían imaginar que ese hombre que tenían al frente era su hermano. En ese instante se cumplió entonces la profecía. Se cumplió el sueño de Dios que había dado a José cuando él era joven, ahí en Génesis 37, 6, 10. Dice ahí que sus hermanos se inclinarían sobre él. En ese momento, en ese instante, se cumplió aquel sueño de José. Ahora, era un momento histórico, un momento importante, pero también era un momento emocional. Un momento en el que él se encontraba después de tantos años con su familia. Imagino ese momento, ¿verdad? De poder ver a sus hermanos cara a cara. Seguramente en ese momento se cruzaron sentimientos encontrados por él. Quizás en ese momento sintió dolor por la traición que había sentido de sus hermanos.
Quizás fue un momento de prueba para José. ¿Por qué? Porque él tenía que decidir en ese momento entre perdonar o vengarse. Era una situación difícil para él. Y la pregunta es, si alguna vez tú has pasado por situaciones similares a estas, en las que has tenido que tomar una decisión entre perdonar o castigar. ¿Has pasado alguna vez por una situación así? Déjame decirte que es una situación bien, bien difícil. Porque sobre todo cuando ya hemos conocido a Cristo y vienen situaciones como esas de nuestro pasado, como la que contó nuestro pastor con su hermano, situaciones como esas se repiten en la vida de cada ser humano. Venimos a Cristo, pero venimos jalando una cadena muy larga, cargando maletas muy pesadas de odio, de rencor, de resentimiento con nuestros seres queridos, si podemos decir de esa manera. Personas que nos hicieron daño, personas que nos dañaron emocionalmente, físicamente, y ahora tenemos la decisión, porque es una decisión que tú y yo tenemos que tomar, perdonar o vengarte, ¿verdad? Como dijimos en aquel capítulo que dijo el ganso a la gansa, venganza, ¿verdad? Pero no podemos vengarnos, tenemos entonces que aplicar el perdón. Mira lo que dice ahí Mateo, vaya a Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24, y cuando están ahí me dicen amén. Amén. Hermanos, antes que lea este versículo, quiero decirle que no podemos decir, note lo que le voy a decir, que no podemos decir que amamos a Dios cuando no podemos perdonar a los que nos han ofendido. No podemos decir que amamos a Dios cuando no podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Dice ahí Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice ahí, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira lo que dice la Escritura. No dice que si tú tienes un problema con tu hermano. La Escritura dice, si tu hermano tiene un problema contra ti, dice, ve y reconcíliate con él. No podemos estar en la iglesia diciendo que amamos a Dios cuando todavía tenemos problemas con nuestros familiares. La palabra nos exhorta a reconciliarnos para que de esa manera entonces poder presentar nuestra ofrenda delante de Dios y pueda ser aceptada. Amén. Regrese ahí a Génesis 42. Vamos a ver cómo José pone a prueba a sus hermanos. José va a poner a prueba ahora a sus hermanos. Vamos a leer ahí. Dice, entonces se acordó José. Se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías son, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Versículo 11 dice, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país han venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. José dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Mire toda esa conversación entre José y sus hermanos. Pero si el plan de José hubiese sido vengarse, en ese mismo instante lo hubiese hecho. Pero es evidente que las intenciones de José no eran la venganza, sino que todo esto era parte de una estrategia. Así que José no se identifica inmediatamente como su hermano, sino que él tiene un plan para ellos. ¿Por qué? Porque José era un hombre prudente y sabio. Y solamente cuando somos sabios y prudentes podemos tomar buenas decisiones en la vida. Cuando ponemos todo bajo la voluntad de Dios,
cuando ponemos todas nuestras cargas, nuestros problemas, se lo encomendamos a Dios. Eso significa ser un hombre prudente y sabio. Miren, muchos comentaristas opinan de que el plan de José era averiguar la condición de su padre y de su hermano Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín era el hermano de su madre Raquel, era el único hermano que él tenía. Así que había pasado mucho tiempo y él no sabía nada de su padre, no sabía nada de su hermano, lo único que sabía era que sus hermanos eran unos bandidos, ¿verdad? Así que él quería saber qué es lo que estaba sucediendo con su papá y con su hermano. Y es por eso, dice este comentarista, que es la razón por la que él hace toda esta estrategia. Mire que en 3 ocasiones los nombra espías. Ahí en el versículo 9 dice espías son, versículo 14 también dice afirmando que sois espías, y en el versículo 16 también les dice que son espías. Entonces, ¿qué pasa? Que al presionarlos, José obtiene la información que está buscando. Finalmente, ahí ellos le dicen, en el versículo 13 le dicen, tus siervos somos 2 hermanos. Ahí es cuando ellos le revelan lo que él quería escuchar. Somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Dice, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre. Y dice, y el otro no aparece, dice. El otro no aparece. Pero escuchó y sacó la información que él estaba buscando. Quería saber si su hermano Benjamín todavía vivía y si su padre también vivía. Ahora, hay momentos, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida en que Dios va a permitir que pasemos por pruebas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Momentos en que Dios... Pero ¿para qué Dios va a probarnos? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos prueba? Quizás Dios nos prueba para ver si verdaderamente hemos tenido una conversión genuina. La palabra conversión significa volverse de o volverse hacia. Volverse. Eso es la conversión. Volver nuevamente de donde hemos venido, de Dios. José quería mirar si sus hermanos verdaderamente, si en ellos había ocurrido un cambio, si había verdaderamente ocurrido una conversión en ellos con su relación a su vida pasada, o si ellos continuaban siendo aquellos hermanos llenos de envidia, de celos, llenos de maldad cuando él vivía con ellos. Cuando miramos ahí el Génesis 34, 26, cuando ellos quemaron y mataron a toda una ciudad en Siquem, solamente porque dicen que ofendieron a su hermana. O quizás en Dotán, en el capítulo 37, 20, cuando sus hermanos lo agarraron y lo metieron en una cisterna vivo y lo tiraron ahí con la intención de matarlo. Él quería mirar si esas cosas verdaderamente continuaban en el corazón de sus hermanos o ellos ya habían verdaderamente dado un cambio. Entonces ahí en el versículo 17 dice que entonces los puso juntos en la cárcel. ¿Por cuántos días? Por 3 días. No, y el bote afloja a cualquiera, ¿verdad? 3 días en la cárcel. Mire, dice que al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios, dice. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos, dice que lo hicieron así. Y en el versículo 21 dice que, y decían uno al otro, verdaderamente, mira lo que dicen aquí, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Hemos pecado contra nuestro hermano. Pues dice que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjese cómo se sentían. Y eso no era karma, ¿eh? Ojo que el karma, mucha gente cree en el karma, ¿verdad? Tengo unos amigos, una amiga que es cristiana, y dice, no, es que todo lo que uno hace, dice, se regresa hacia uno mismo. Todo lo malo que uno hace, se regresa. Creen en el karma. Cristianos que creen en el karma. Esto no es karma, hermanos. No tiene nada que ver con el karma. Porque mire, aquí lo que está pasando es que ellos están entendiendo que verdaderamente han pecado contra su hermano.
Y dice, por eso dice que ha venido sobre nosotros esta angustia. Y esto está haciendo referencia al Génesis 37, 24, cuando ellos tomaron y le echaron en esa cisterna. Ahora, hermano, vamos a tener que pagar consecuencias por todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos mal en esta vida tiene una consecuencia. El pastor Perelli estaba hablando del paid-off, dijo. Toda persona que tiene una mala acción tiene que hacer un paid-off, tiene que pagar por eso. Y ellos están pagando las consecuencias de sus malas acciones ahí en la cárcel. Y Dios está obrando en el corazón de ellos, tocándolos y haciéndoles ver su maldad. Y dice ahí José, yo temo a Dios, dijo él. Observemos que José nunca desaprovechó una oportunidad para decir que él temía a Dios. Nunca. Siempre le dio el mérito a Dios, a ese Dios que lo estaba guiando en todo lo que hacía. Así que la declaración que él temía a Dios, obviamente debió darle cierta esperanza a sus hermanos, que estaban ahí asustados, ¿verdad? Metidos en una cárcel por 3 días, y a un gobernador ahí que los trataba, dice la Escritura, ásperamente. Quizás eso les daría un poco de esperanza de que este gobernador los trataría con cierta justicia, porque decía que temía a Dios. Y ser temeroso de Dios nos ayuda entonces a someternos y alinearnos a la voluntad soberana de Dios. Porque el temer a Dios tiene que ver con la reverencia o el respeto profundo que sentimos por Dios. Si no hay reverencia, si no hay un respeto profundo a Dios, ¿de qué manera entonces podemos someternos a Él? Dice Juan, el Evangelio de Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, dice, y hace su voluntad, a ese oye, dice la Escritura. A ese oye. Así que estuvieron en la cárcel por 3 días. 3 días. 3 días donde tuvieron tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para ponerse a cuentas con Dios. De la vida que estaban llevando. Ese momento de soledad, metido en una cárcel, te hace pensar, te hace meditar. Yo en mi vida pasada estuve en la cárcel por 1 año. Y todo ese tiempo que estuve en la cárcel me ayudó para reflexionar, para meditar de lo que estaba haciendo. Y fue el momento en el que yo más leí la Escritura. Todo ese año me la pasé leyendo todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Entonces yo creo que en todas las condiciones que suceden en nuestra vida siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Y ellos decían que ha sobrevenido sobre nosotros angustia. Angustia, ¿qué es la angustia? Ahí mirando la definición de angustia en el Antiguo Testamento, se hacen referencia a la adversidad, a la aflicción, a la tribulación. Eso es lo que están diciendo. Que ha venido sobre nosotros adversidad, tribulación, aflicción, porque recordaban lo que había sucedido en Dotán con su hermano. Mire, la epístola de Santiago, cuando usted lee la epístola de Santiago, dice Charles Stanley, dice aquí un comentario que tomé, dice que Santiago no nos está diciendo que nos deleitemos en la aflicción. Es obvio que la aflicción no es para deleitarse, no lo es, ni que nos sintamos felices, sino, dice ahí, sino que estimemos nuestras pruebas como una oportunidad, que estimemos nuestras pruebas como una oportunidad para recibir las bendiciones de Dios que Dios ha prometido cuando reaccionamos sabiamente. ¿Se da cuenta? Por eso que cuando actuamos sabiamente en las aflicciones, en los problemas, tenemos que entender que dentro de toda la aflicción y todo el problema que viene, Dios está obrando dentro de esa situación. Ahí en el versículo 22, 42-22, dice, entonces Rubén respondió, diciendo, ¿no os hablé yo? Y dije, ¿no pequéis contra el joven? Dice, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Lloró y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó
a vista de ellos. Vaya, regrese ahí a Génesis 37 por un momento, 37, 22. Para recordar lo que estaba pasando aquí, 37, 22. Dice ahí, ¿estamos ahí? 37, 22, Génesis. Dice ahí, y les dijo Rubén, no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces Rubén, el primogénito, el hermano mayor, estaba tratando de evitar que sucediera una tragedia con su hermano. Le dijo a sus hermanos que no lo hiciesen, pero era tanto el odio y el mal se había apoderado de ellos, que ellos no escucharon las palabras de Rubén. Actuaron por su propia concupiscencia, llevados por el mal, queriendo matar a su hermano. Pero ahora dice que cuando él escucha a sus hermanos, ¿qué fue lo que pasó con José? Dice que lloró. Lloró porque escuchó lo que ellos estaban hablando. Escuchó que en el corazón de esos hermanos llenos de maldad, envidiosos, malvados, todavía había algo de arrepentimiento en ellos. Dice que lloró. Lloró porque escuchó las palabras. Dice que ellos, habían traductores ahí porque quizás se estaba hablando en idioma egipcio, pero él escuchaba lo que sus hermanos hablaban en su idioma original. Y dice que corrió, salió de ahí porque no pudo soportar ese momento y se puso a llorar. Qué emocionante habrá sido ese momento. Aunque había angustia en su corazón por escuchar lo que habían hecho con él, a la misma vez él sentía gozo en su corazón de escuchar que sus hermanos se habían arrepentido. Ahora, note que el arrepentimiento siempre, hermanos, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad con relación al pecado. Cuando nosotros entendemos que hemos ofendido, que hemos traspasado la ley de Dios, entendemos eso, procedemos entonces al arrepentimiento. Entendemos que hemos ofendido a Dios y ahora queremos cambiar, retornar. La palabra hebrea es shuv, cambio de caminar. Caminamos hacia el norte y ahora decimos, no, por ahí no es. Vamos a dar la vuelta, es para el sur. Eso es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y ellos estaban verdaderamente arrepentidos, porque dice ahí que, pues dicen que esta angustia les llegó por causa de la maldad que habían hecho contra José. Ahí en el 42:21, José entonces escucha esa confesión y queda conmovido. Ellos entendían que era la maldad, su pecado, lo que había hecho todo este problema con su hermano. Así que mire, sin espiritualizar el pasaje, no quiero espiritualizarlo, pero José, hermanos, es una figura de Cristo Jesús. Es una figura de Cristo. Porque llegan sus hermanos a él y conocen la justicia de José. Una justicia que los va a llevar a experimentar el arrepentimiento. Y solamente cuando experimentamos la justicia de Dios, podemos entonces entender el amor de Dios. Es en su justicia, hermanos, que entendemos cuánto Dios nos ama. Pero si no entendemos su justicia, no entendemos entonces el amor de Dios. Y ellos están experimentando la justicia, pero dentro de esa justicia Él está aplicándole misericordia a sus hermanos. No los está castigando, no los está matando. ¿Qué es lo que merecerían sus hermanos? La muerte. Ojo por ojo, diente por diente, era la ley del talión. Así que si él verdaderamente en la posición que se encontraba hubiese aplicado su justicia de él, los hubiese matado entonces. Misericordia significa no recibir el justo castigo que merecemos. Usted y yo solamente merecemos la muerte, porque somos pecadores. Mas sin embargo, Cristo Jesús vino a este mundo, murió, dice, en propiciación por nuestros pecados, para que de esa manera nosotros pudiésemos alcanzar la justicia de Dios. Amén. Entonces ahí, vuelvo ahí al capítulo 42. Vamos a ver entonces cómo los hijos de Israel retornan ahora a Canaán. Vamos a leer ahí. Y vamos a ver cómo ellos retornan a Canaán.
pero José les va a mostrar misericordia, lo que estamos diciendo. Mire ahí en el 25 dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. 26 dice, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la bolsa de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Hicieron una pregunta. ¿Qué es esto? Y mire que José, como ya lo dije anteriormente, les dio más de lo que merecían. Les dio más de lo que merecían. Y eso es la misericordia. Recibir más de lo que merecemos. Cuando entendemos el amor de Dios, entendemos su misericordia. Solamente ahí se derrama toda su misericordia en el amor de Dios hacia nosotros. No recibieron el justo castigo. Sin embargo, dice que sus dineros fueron devueltos. Y cuando fueron a darle de comer a los animales, dice que encontraron el dinero y se asustaron tanto por lo que había pasado, que pensaban que esto era un juicio de Dios. Definitivamente era un juicio de Dios. Ahora tienen entonces un problema mayor, porque ahora tienen un problema con el gobernador, porque piensan que entonces alguien se robó el dinero del gobernador. Así que entonces el gobernador tendría entonces una ventaja en contra de ellos, y es claro que ellos entonces consideraban esta situación como un juicio de Dios. Y mucha gente, hermanos, mucha gente se pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Es la misma pregunta que ellos están haciendo. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? En un contexto más moderno sería, hey, ¿por qué me estás haciendo esto, Dios mío? ¿Qué te he hecho yo para que ocurran estas cosas conmigo? Y mucha gente culpa a Dios, ¿verdad? Por las cosas que le pasan en su vida. Culpan a Dios por las situaciones por las que están pasando. Pero no están recordando que nunca voltearon su cara para ver a Dios. Recuerdo hace unos meses, hubo una balacera en una escuela. Recuerdo que fue aquí en Orange County. Y murieron niños en esa balacera. Y salían ahí en la internet, ¿verdad? La noticia, ¿no? Decían, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y abajo salía otra frase que decía, pues es que tú no me dejas estar en las escuelas. Por eso sucede lo que sucede. Y es increíble cómo las personas rechazan a Dios, niegan a Dios, y cuando vienen situaciones adversas, problemas en sus vidas, adversidades, situaciones difíciles, dicen, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? Nunca voltearon su rostro para ver a Dios y ahora están clamando a Dios. Estaba leyendo un libro que estaba leyendo hace poco y decía que en el principio, cuando Dios creó al hombre, había una comunión perfecta y permanente entre Dios y el hombre. Dios y el hombre se podían mirar cara a cara, caminaban juntos en el huerto del Edén. Pero cuando el hombre pecó, el hombre le dio la espalda a Dios y Dios le dio la espalda al hombre y se enemistaron. Se enemistaron hasta que vino su hijo a morir en una cruz. Y a través de esa expiación en la cruz, Dios volteó nuevamente su rostro para ver al hombre. Pero el hombre le sigue dando la espalda a Dios. Y ese es el problema de mucha gente, que sigue dándole su espalda a Dios y cuando vienen los problemas, quieren que Dios acuda a ellos. Por eso decían ellos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Ponían toda la situación que estaba pasando en las manos de Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con ellos? Mire, y ahí en el versículo 29 dice, y venidos a Jacob,
su padre en tierra de Canaán. Le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquí van a repetir ellos todo lo que había ocurrido cuando llegaron a Egipto desde el principio. Dice, aquel varón, el Señor de la tierra, se estaban quejando, ¿verdad? El varón de la tierra, nos habló ásperamente, dicen, pobrecitos, ¿verdad? Estaban dolidos porque les habían hablado ásperamente y los habían metido al bote 3 días, imagínense. Nos habló ásperamente, dice papá, y nos trató como espías de la tierra. Pobrecitos, me hasta lástima da cuando leo esto. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, así dice, ¿verdad? Uno no parece. Dice, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Versículo 33 dice, entonces aquel varón, el Señor de la tierra, porque así es como se le conocía a José, como el varón de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Versículo 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, o no aparece, debería ser ahí, ni Simón tampoco, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas, dijo Jacob. Mire que cuando ellos regresaron y le contaron toda la historia por la que habían pasado, Jacob estaba escuchando atentamente a sus hijos. Pero cuando él empezó a comprender cuál era el plan que sus hermanos traían, no lo aceptó. No estuvo de acuerdo con este plan. Dijo, me habéis privado de mis hijos. Como diciendo, hey, ya perdí a mi hijo José, acabo de perder a mi hijo Simeón, y ahora quieres que te dé todavía a mi hijo Benjamín. Eso no puede ser posible. Y dice ahí Jacob, contra mí son todas estas cosas. Note que esa expresión indica un estado de sentimiento. Él estaba sintiendo en su corazón que todos los males que estaban sucediendo también estaban contra él. Y hermanos, eso muestra, ¿verdad? Muestra lo difícil que es para un hombre de Dios poder someterse a los designios de la providencia. Es bien importante entender esto, que aún hombres de Dios como Jacob no querían someterse a los designios que estaban pasando en su vida. Y a veces, hermanos, nos va a costar aceptar situaciones difíciles. Nos va a costar. Porque tenemos que experimentar entonces pérdidas dolorosas de personas que servían fielmente al Señor, familiares, hermanos, padre, madre. Conozco la historia personal de un hermano mío, cuando yo llegué en el 94 a este país y empecé a trabajar en el aeropuerto en John Wayne. Conocí ahí a un hermano del Salvador, un hermano salvadoreño, que me comenzó a compartir del Señor. Pero yo no quería saber nada del Señor, nada. Pero él insistía y me compartía de Dios. Y yo llegó el momento, hermanos, en que estuve a punto de agarrarlo y pegarle, de veras. Porque me tenía cansado, hermano. Estaba yo en mi booth trabajando y venía y se ponía y me empezaba a compartir. Yo no quería escucharlo. Pero era tanta su insistencia que terminó llevándome a una iglesia, fíjese. Me terminó llevando por primera vez aquí en California a una iglesia, a mí y a mi esposa. Y mi esposa no habla ni español, igual nos llevó al servicio en español. Pero fue tanta su perseverancia, tanta su insistencia que nos llevó a la iglesia. Pasaron los años y recuerdo que siempre venía a mi casa para llevarme a la iglesia. Venía en una minivan.
Y siempre lo recuerdo, hermanos, lo recuerdo con todo mi corazón porque verdaderamente ese sí era un hijo de Dios, un verdadero cristiano que demostraba su fe, demostraba a través de sus frutos y su testimonio quién era Cristo para él. Ese hermano se iba al Home Depot y empezaba a predicarle a las personas que estaban ahí levantando la mano para ir a trabajar. Nunca perdía el tiempo, siempre estaba predicando del Evangelio, dando testimonio de Cristo en su vida. Pasaron los años y me encontré con su esposa después de 7 años en la Superior, que está aquí en la 17 en Santana. Y cuando ella me dijo que él había muerto, eso, mi corazón en ese momento se partió en 1000 pedazos. Se partió en 1000 pedazos porque yo no podía entender cómo un hombre de Dios, un verdadero hijo de Dios, le podía pasar algo así. Murió de cáncer. Pero el Señor le permitió vivir 3 años después que le diagnosticaron cáncer. Y él preguntaba por mí. Me dice su esposa Ruth, él siempre preguntaba por ti. Y son los designios de Dios que no entendemos, pero tenemos que aceptarlo. Por eso él dice aquí, en el versículo 36, contra mí son todas estas cosas. Era difícil para él aceptar todo lo que estaba aconteciendo con sus hijos. Sin embargo, aquí dice en el versículo 37, Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti, hablando de Benjamín. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, refiriéndose a José, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Definitivamente, él no estaba dispuesto a permitir que se llevaran a un hijo más. Porque la vida de Jacob se desenvolvía y se desarrollaba en su hijo Benjamín. Ese era el último hijo que él había tenido. Hijo de su amada Raquel, hermano de aquel hijo que ya había perdido, que era José. Era el bastón sobre el cual Jacob se apoyaba. Era como el sentido de su vida, era su hijo Benjamín. Así que no estaba él dispuesto a que le quitaran a su hijo amado. Categóricamente él dice, no lo voy a dejar ir. Y hay muchas situaciones en nuestras vidas en las que no estamos dispuestos a dejar que lo que más amamos se pueda ir de nuestro lado. Pero otra vez más, los designios de Dios a veces son incomprendibles. No los entendemos. Pero tenemos que aprender a que todo lo que viene de Dios siempre será bueno. Quiero terminar aquí con este versículo en Romanos 8:28. Vaya ahí conmigo. (8:28) Amén. Romanos 8:28. Amén. Dice ahí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Si verdaderamente Dios te ha llamado, si has entendido que Dios te ha llamado para que seas parte de su familia como hijo de Dios, tenemos que entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque siempre Dios va a querer el bien para nosotros. Nunca va a querer el mal. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, Señor, gracias una vez más por tu mensaje. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos da esperanza, Señor, aún en momentos de angustia, en momentos de desolación, aún cuando hay hambre, Señor. Sabemos que podemos encontrar alimento, Señor, que tú provees. Y ese alimento, Señor, lo encontramos solamente en tu Hijo.
Tu Hijo que vino, Señor, a darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, dice la Escritura. Te queremos agradecer, Señor, porque eres bueno. Y a pesar de todas las circunstancias y situaciones que ocurran en nuestras vidas, sabemos que todo, Señor, es para nuestro bien. Gracias, y te pido en esta noche que consueles, confortes a aquel que está caído, Señor. Aquel que ha venido hoy día, Señor, sin esperanza, aquel que ha venido desilusionado, triste, abatido, quizás ha perdido algo en su vida, Señor. Pero sabemos que en tu palabra hay consuelo y esperanza, y eso nos anima a continuar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra bendita que ha sido dada a nosotros. Gracias, Señor, una vez más por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.